Hola, mi nombre es Karina Pérez Hernández y en estas diapositivas vamos a hablar acerca del tema de las funciones de los transistores de efecto de campo y MOSFET para la interpretación de diagramas y planos electrónicos. Como introducción, actualmente un transistor MOSFET es más fácil de fabricar que un transistor de efecto de campo. No por el proceso de fabricación, sino por su popularidad, existen más líneas de fabricación. En transistores de efecto de campo, la corriente se controla mediante la polarización inversa de las compuertas con el canal SD en el transistor MOSFET, mediante un campo eléctrico que atrae a los portadores minoritarios a través de una capa dieléctrica. Como primer tema, tenemos la identificación de las funciones de transistores de efecto de campo para la interpretación de diagrama. Principalmente mencionamos que JFET son siglas en inglés, pero su traducción al español es transistor de efecto de campo de unión. Esto nos dice que durante su funcionamiento, la señal de entrada crea un campo eléctrico que controla el paso de la corriente a través del dispositivo. Y también se le conoce como unipolares y se denomina así para distinguir los transistores bipolares de unión. Y destacan que el hecho de que solo un tipo de portadores electrones o huecos intervienen en su funcionamiento. Por otro lado, tenemos las siguientes imágenes que tienen dos incisos. Tenemos el inciso A y el inciso B. En este caso, hablamos de la sección de descripción de los diagramas de transistores de efecto de campo. Esto nos dice que son las secciones transversales de las estructuras básicas de transiciones de efecto de campo. Y un semiconductor tipo N o tipo P constituye el canal. Los extremos de este canal son los terminales de drenador, que es la letra D, y fuente, que es la letra S, y la corriente por el canal fluye, por tanto, entre D y S. Por otro lado, tenemos la siguiente imagen, y esta nos quiere decir que en un transistor canal N, la tensión entre drenador y fuente, BDS, tiene que ser positiva y sería BDS mayor que 0. Y son las condiciones de polarización para el estudio cualitativo. Por otro lado, tenemos el modelo ilustrativo para el estudio cualitativo del transistor de efecto de campo. Y para explicar de forma cualitativa la variación de la corriente de drenador en función de la variación de la tensión drenador-fuente, se puede suponer que ya se ha indicado que el canal presenta una resistencia DS entre drenador y fuente. Por tanto, BDS es igual a ID RDS. Y eso nos da el resultado de alfa D ds igual a I de alfa RDS más R ds alfa y D. Lo que nos lleva a la siguiente imagen, que es la variación de la corriente de drenador para tensiones BDS inferiores a las que producen el desvinculamiento del canal. Y esto nos dice que la tensión BDS mínima para la cual se alcanza el estrangulamiento o cierre. El canal se le conoce como BD-SAT, lo que nos lleva a la siguiente imagen, que en esta imagen también podemos observar en dónde se ubica la zona de vaciamiento
Y también en el otro diagrama podemos ver dónde está el menor pendiente debido al estrechamiento del canal y la pendiente elevada que es casi lineal. En esta imagen, para ver la dependencia de I con BGS se analizan tres situaciones. BGS es suficientemente negativa como para hacer que el canal se estrangule con BDS igual a 0. En esta situación, si se aplica una tensión BDS diferente de 0, dado que el canal ya está estrangulado debido al efecto de BGS, la corriente será 0 con independencia del valor BDS. En el segundo caso sería BGS igual a 0. En este caso, con BDS igual a 0, la corriente será 0, pero el canal estará completamente abierto. Y en el caso 3 sería BGS. Es negativa, pero insuficiente por sí sola para estrangular el canal. En estas condiciones con BDS igual a 0, la corriente será 0 y la resistencia del canal será mayor que la situación 2. Por otro lado, tenemos la siguiente imagen, que son las curvas características de A, que es la entrada, y B, que es la salida de un transistor de efecto de campo en el canal N. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, mi nombre es José Javier Hernández Córdoba y ahora les hablaré sobre la identificación de las funciones MOSFET y su interpretación de diagramas. Para empezar, vamos a determinar qué es la estructura MOS. La estructura MOS está compuesta de dos terminales y tres capas. Un substrato de silicio poco dopado PON, sobre el cual se genera una capa de óxido de silicio que posee características dieléctricas o aislantes. Lo que presenta una alta impedancia coloca una capa por metal, aluminio o polisilicio, que posee características conductoras. En la parte inferior se coloca un contacto óhmico, en contacto con la cápsula como se ve en la figura. Como se ve mostrado en la figura. La estructura MOS actúa como un condensador de placas paralelas en el que G y B son las placas y el óxido el aislante. De este modo, cuando la tensión de G a B es igual a 0, la carga acumulada es 0 y la distribución de acumulada es 0 y la distribución de partidores es aleatoria y se corresponde al estado de equilibrio del semiconductor. En la estructura MOS de la siguiente figura aparecen diversas fuentes de tensión polarizando los distintos terminales, la tensión de GAS y la tensión de DAS. Las terminales de sustrato, es decir la B, y fuente, es decir la S, se han conectado a un puesto a tierra. De este modo, la tensión de CAB es igual a 0, que es la tensión del surtidor al sustrato. Se dice que no existen efectos de sustrato según los valores que tome la tensión de GAS. Se puede considerar los tres casos. Caso 1, tenemos que la tensión de GAS es igual a 0. Esta condición implica que la tensión de GAS es igual a 0, puesto que la tensión de SAB es igual a 0. El caso 2 es que la tensión de GAS sea mayor que 0. Se crea la zona de empobrecimiento o de flexión en el canal. Y el tercer caso es la tensión de GAS mayor que 0. Da lugar a la inversión del canal y genera una población de electrones libres, dejando el óxido de puerta y P polarizado al fondo del sustrato. Siempre que exista canal estaremos en región óhmica y el dispositivo representará baja resistencia, como podemos ver aquí en la imagen. En la zona óhmica, la operación de un transistor MOSFET se puede dividir en tres regiones de operación diferentes. Dependiendo de las tensiones de sus terminales, para un transistor MOSFET tipo N de enriquecimiento, se tiene las siguientes zonas. Las zonas óhmicas, las zonas de corte, la zona y la zona de saturación.
En la región óhmica es cuando el MOSFET está polarizado en la región óhmica, el valor de R de S viene dado por la expresión que vemos aquí en la imagen. En casi todas las hojas de datos, la operación del transistor trabaja de la siguiente manera. Y podemos encontrar una corriente de drenaje específica y el voltaje puerta surtidor. Por ejemplo, si la tensión de DAS está encendido, es igual a 1 volt y la intensidad es igual a 100 miliamperes o 0.1 amperes. Entonces, RDS encendido es igual a 1 volt igual a 10 ohms, 100 miliamperes. Asimismo, el transistor estará bajo la región óhmica cuando la tensión de GAS sea mayor que la tensión AT y la tensión de S. El MOSFET equivale a una resistencia variable conectada entre el drenador y el surtidor. Podemos decir también que en la región de saturación el transistor MOSFET entra en una zona de funcionamiento cuando la tensión entre el drenador y el surtidor supera el valor fijo denominado de tensión de saturación. Aquí vemos también la región de saturación y cómo se expresa que tiene que ser mayor o igual a la tensión de GS y la tensión AT. Esto quiere decir que esta región, cuando la tensión entra en el drenador y fuente supera cierto límite, el canal de conducción bajo la puerta sufre un estrangulamiento en las cercanías del drenador. O sea, estaremos en la región de saturación cuando el canal se interrumpe o estrangula, o lo que suceda cuando. Aquí podemos ver las regiones de funcionamiento de un MOSFET cuando un canal de la tensión GAS es igual a mayor a la tensión AT. Hola, buen día. Mi nombre es Jonás Rodríguez Cepeda. Soy estudiante de la Ingeniería Mecánica Automotriz en la Universidad Politécnica del Centro. Bueno, a continuación vengo a dar seguimiento a la exposición y tenemos como tarea ahondar en el tema de las funciones de los transistores JFET para la interpretación de planos electrónicos. Bueno, este es un tipo de dispositivo electrónico de 3 terminales o pines que pueden ser utilizados como interruptor electrónicamente controlados. Como decía, poseen 3 terminales llamadas comúnmente como drenaje, que se representa con la letra D, la puerta o compuerta con la letra G y la fuente se representa con la letra S. Bueno, las representaciones de los terminales o de los pines están dados por las iniciales, pero en inglés. Bueno, los transistores de JFET, como les decía, tienen 3 terminales representados por la letra D, S y la G. Bueno, la primera, para encontrarlos físicamente, lo colocamos del lado de la leyenda del transistor. La primera, que está representada con la letra D, que sería el drenaje. El segundo, que está representado con la letra S, sería la fuente. Y el tercer pin, que se representa con la letra G, sería la compuerta. Bueno, seguimos. Aquí tenemos la representación simbólica de los transistores JFET. Hay de tipo N, de canal N y de canal P. Bueno, aquí lo vemos representado simbólicamente de este lado como los de canal N y de canal P. Los transistores de JFET se polarizan en inversa, es decir, que el ánodo se conecta al negativo y el cátodo al positivo. Esto nos crea un campo eléctrico en la región de agotamiento entre los materiales. La región de agotamientos la podemos controlar, es decir, que el flujo de energía que va a haber se verá controlado dependiendo la magnitud del campo eléctrico que se cree. De ahí el nombre de estos transistores. Bueno, vamos a tener un flujo de energía porque la tensión que nosotros suministremos será menor, y si la tensión que nosotros suministramos es mayor,
el flujo de energía que va a haber de corriente será aún menor. Bueno, ahora veamos cómo es que trabajan estos transistores representándolos ya polarizados. Bueno, los de canal N y los de canal P se polarizan de diferente manera. Bueno, es decir, que los de canal N es donde la parte que lleva entre el drenaje y hacia la fuente es un semiconductor de tipo N, y la otra que tenemos en la compuerta es un semiconductor de tipo P. Es lo mismo que tenemos en los de canal N y los de canal P. La simbología, como vemos, es la siguiente, ya polarizados. Para entender de una manera mejor, veamos cómo es que trabajan. Los transistores, como lo decíamos de JFET, tenemos una región N y una región tipo P. Las regiones del mismo tipo, es decir, P y P o N y N, están interconectadas, pero se encuentran separadas. Bueno, si suministramos una tensión en G, como para los de canal de tipo N, en la compuerta o puerta, si lo polarizamos, ahí se polariza de manera negativa, del negativo a la compuerta y el positivo, y del otro lado del positivo al drenaje. Y para los de canal tipo P, la compuerta se polariza en positivo y el drenaje en negativo. Bueno, si la tensión vamos a explicar los de canal N, es del mismo funcionamiento para el canal P, solamente que polarizado de diferente manera. Bueno, si nosotros polarizamos una tensión 0 de la compuerta, el campo eléctrico que se va a crear va a ser el menor, es decir, que vamos a tener un mayor flujo de energía cuando suministremos una tensión igual a 0. Pero si esa tensión nosotros que suministramos la elevamos, lo que vamos a provocar es que ese campo eléctrico que se crea entre el canal y los componentes P, ahí es donde va a crecer, es decir, que se va a ensanchar, podemos llamarlo así, y el flujo de energía que tendremos va a ser menor. Y es por eso esto es lo que aprovechan los transistores de JFET. Podemos controlar el flujo de energía mediante la tensión que nosotros suministremos desde el drenaje, y lo mismo es para los de canal de tipo P. Bueno, ya vemos la función de estos transistores. Vemos que puede ser muy amplia su aplicación, pero siempre tendremos resultados si nosotros suministramos la tensión que cada transistor soporta. Es decir, que si nosotros aumentamos demasiado la tensión, crearemos un campo eléctrico mayor, es decir, que en la región de agotamiento será aún más grande, como se les decía anteriormente, y no tendremos flujo. Si queremos que haya flujo, bajamos la tensión, y es donde vamos regulando el flujo de corriente que tenemos. Debemos de suministrar siempre la tensión adecuada para cada transistor, porque si no lo hacemos de esa manera, lo que podemos hacer es dañar al transistor o simplemente quemarlo. Muchas gracias, eso es todo. Hola, mi nombre es Joan de los Santos Díaz y vamos a seguir con el tema de transistores MOSFET en planos electrónicos. En este caso yo les vengo a hablar acerca de la interpretación en planos electrónicos y también la diferencia que hay entre los diagramas electrónicos. Para hacer un pequeño repaso de los transistores MOSFET, es un transistor de efecto de campo. Funciona mediante el efecto de campo entre dos placas metálicas, así como la del capacitor. Recordad que el capacitor es un dispositivo que hay placas y entre las placas hay aire, no hay nada. Así más o menos la función del transistor de efecto de campo.
Se le dice MOSFET porque la M es de metal, la O de dióxido de silicio, en este caso es la que está en medio de la placa de metal, y el silicio que es del de tipo P. La S es del silicio que es el material tipo P, en el cual donde se le aplica un cierto voltaje se crea en la parte superior un canal donde se acumulan los electrones. Ahorita vamos a ver cuál es la función de ese canal. Vamos a recordar que las partes principales del transistor MOSFET es la compuerta, que es la que tenemos aquí, que es la G, la fuente, que es la letra S, el drenaje, que es la letra D. En la fuente y el drenaje se le añade el silicio para tener un compuesto tipo N y así formar el canal. Recordar que en el silicio tipo P se forma un canal y se acumulan los electrones. Entonces con la fuente S y el drenaje, que es la D, se forma un canal, y entonces es aquí donde vemos donde va circulando la corriente eléctrica. De hecho aquí lo tenemos señalado de color rojo. Al aplicarle el voltaje se forma el canal, que tiene que ser un voltaje umbral de 6 volts. Empieza a haber la conducción de electrones, en este caso de la corriente, y entre más se le vaya aplicando un voltaje, va a haber mayor cantidad de amperaje. En este caso, por ejemplo, aquí se le puso en el diagrama del lado derecho un voltaje de 10 volts y su amperaje de 32 miliamperes. Ok. Y por aquí podemos ver el canal que se forma. En el tipo P se forma en la parte superior, gracias al voltaje umbral que es de 6, y ya la fuente y el drenaje, que es tipo N, forman el canal completo y ya es donde se empieza a circular la corriente eléctrica. ¿Cuál es la diferencia entre el plano y el diagrama? Bueno, es que el diagrama es algo más simple que el plano, porque en el diagrama se muestra todo más simbólico. La diferencia es que el diagrama es una representación del circuito que se compone en esta forma simbólica. Una de las conexiones terminales de dicho circuito. En el plano se encuentra la ubicación real de cada conexión, y en este se encuentra la cantidad de conductores que pasan por cada conexión. Por ejemplo, aquí en el que está del lado izquierdo es un diagrama electrónico. En este se puede ver de una manera sencilla los componentes electrónicos, y el que está del lado derecho es un plano electrónico en el cual podemos ver de manera más detallada cuáles son sus componentes. Esa es la diferencia entre el diagrama y el plano electrónico. Por ejemplo, aquí podemos ver las conexiones que hay en los conductores que están en la conexión, que en este caso es 9 volts. Por ejemplo, el de una casa, este sería un plano. ¿Por qué? Porque te muestra de forma detallada dónde está la ubicación de cada componente. Por ejemplo, el de los focos y el de las conexiones, ahí se puede ver claramente cuál es su ubicación real. Más sin embargo, si estuviera en un diagrama, no te mostraría de forma detallada dónde está la ubicación en la casa. Interpretación en planos electrónicos. Bueno, el que tenemos al lado derecho es un diagrama, ¿ok? Es un diagrama en serie, y ahí podemos ver un MOSFET. Y el que está al lado izquierdo es un plano, porque está un poco más detallado la ubicación del MOSFET y la conexión que tiene, que en este caso son de 12 volts. En este caso aquí encontré un plano, y podemos ver que al momento de abrir y cerrar, o bueno, al momento de cerrar, cómo se prenden los LED. Aquí podemos ver la fuente de alimentación, que son 9 volts, y los conductores que están en el MOSFET. Y aquí podemos ver que al haber un voltaje arriba de 6, obviamente recordar que se abre el canal, y es ahí donde empieza a circular la corriente eléctrica. Bueno, los dejo con el siguiente tema. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Joaquín Hernández Olivet, de la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz del grupo A16. Para continuar con la exposición, en el último tema veremos lo que son las aplicaciones de los transistores de efecto de campo. Empecemos por recordar las características de los transistores de efecto de campo. Tienen una impedancia de entrada extremadamente alta,
no tienen un voltaje de unión cuando se utiliza como conmutador. Pueden operarse para proporcionar una mayor estabilidad térmica y a continuación las aplicaciones generales. El transistor de efecto de campo más comúnmente utilizado es el MOSFET, que es el que ha innovado mucho en la industria electrónica. El uso común de los transistores de efecto de campo es como amplificador debido a su gran resistencia de entrada y baja resistencia de salida. Es efectivo como un buffer de la configuración de drenaje común. Y también tenemos los de tipo IGBT, que se usan en la conmutación de bobinas de encendido del motor de combustión interna, que a continuación explicaremos más o menos en qué consiste el transistor IGBT. En continuación, las aplicaciones más específicas del transistor de efecto de campo juntado. Como aplicaciones tiene ser amplificador, ser un conmutador analógico, para troceadores, amplificador de aislamiento, amplificador de bajo ruido y resistencia controlada por voltaje. Recordemos que es un tipo de dispositivo electrónico de 3 terminales que puede ser usado como interruptor electrónicamente controlado, amplificador, resistencia o controlada por un voltaje. A diferencia de un transistor de unión bipolar, el transistor de efecto de campo juntado, al ser un dispositivo controlado por un voltaje de entrada, no necesita corriente de polarización. A continuación vemos una tabla más específica en qué ramas de la industria se pueden ver. Por ejemplo, si es un mezclador, puede ser para receptores de FM y TV de equipos de comunicaciones. Como amplificador de baja frecuencia se utiliza más para audífonos para sordera, transductores inductivos, y como circuito MOS o digital sirve para integración en gran escala en computadoras y memoria. Luego tenemos las aplicaciones del MOSFET, el transistor de efecto de campo más comúnmente usado. Se utiliza tanto en circuitos de tipo CMOS, CMMOS, transistores PMOS, NMOS y complementarios. Las aplicaciones del MOSFET discretos más comúnmente son la resistencia controlada por tensión, circuito de conmutación de potencia, y a continuación vemos las ventajas con respecto a los transistores bipolares. Tienen consumo de modo estático muy bajo, tamaño muy inferior al transistor bipolar, gran capacidad de integración debido a su reducción de tamaño y funcionamiento por tensión. Los circuitos digitales realizados con MOSFET no necesitan resistencia, lo que conlleva un ahorro de superficie y la velocidad de conmutación es muy alta. A continuación, un ejemplo más real de los MOSFET. Vemos que en este circuito que tenemos aquí cumple con todas las condiciones necesarias para considerar el MOSFET un buen conmutador. Esto se debe a que el MOSFET no requiere una corriente en la compuerta, sino que se trata de un transistor conmutado por voltaje, a diferencia del VGT, que es un transistor conmutado por corriente. Esto hace que el dispositivo sea más utilizado actualmente en electrónica digital. Una vez hecho, dándole simulación al circuito, podemos ver que en cuanto a los microcontroladores, estos podrán controlar cargas de alto voltaje y corrientes significativas utilizando una señal de voltaje sin tener que entregar una corriente. En el diagrama se puede observar que hay una pequeña corriente de 500 microamperios saliendo de la fuente de 5 voltios de este lado, lo cual es insignificante. Esta corriente se va a través de la resistencia de 10 kilo ohms, lo cual, si aumentamos este valor, la corriente entregará al microcontrolador será aún menor y el comportamiento del circuito no se verá afectado. Los MOSFET también tienen la ventaja de ser capaces de conmutar señales de alta frecuencia debido al tiempo de conmutación en el rango de los nanosegundos. En cuanto a la desventaja, es la incapacidad de manejar altos niveles de corriente. Para corrientes de alta, el VGT siempre será la mejor opción, aunque debemos recordar que entre mayor sea la corriente de carga, más aumenta la corriente de base. Para resolver este tipo de situaciones están diseñados los transistores IGBT, el cual es una combinación de un MOSFET y un VGT, aprovechando las características de alta impedancia y entrada del MOSFET y el manejo de la corriente. Como pueden ver en este circuito, aquí en lugar de emplear un transistor MOSFET, como lo ven en el diagrama, hay un transistor VGT. Analizando y checando las medidas de corriente, hay una gran caída de tensión,
y por lo tanto el circuito deja de ser insuficiente. Aunque puede cumplir con las funciones, no tendrá la misma eficiencia que el transistor MOSFET, como se ve anteriormente, en el cual la caída de tensión no es tan baja, no es tan grande, aunque puede funcionar con menor corriente eléctrica. En conclusión, los transistores MOSFET pueden trabajar con menor corriente eléctrica. Eso trae beneficios para los circuitos electrónicos, ya que pueden consumir menos corriente al mismo voltaje, y al igual que el calor que pueden generar será menor. Así por lo tanto podrán utilizarse en espacios más reducidos que al usar un transistor BGT. Y eso sería por toda la exposición, y gracias por su atención. Y aquí tenemos las referencias de todas las informaciones que he sacado. Muchas gracias.